Hola, ¿cómo están? Un abrazo a la distancia a todos ustedes que nos están conectando hasta ahora por medio de esta señal. Muchas gracias una vez más por tener este tiempo para ser edificados mutuamente. Ustedes saben que nosotros somos muy edificados cuando compartimos la palabra y ustedes también al recibirla. Eh, Todos los que nos están viendo entonces tengan un corazón bien dispuesto. Hoy vamos a continuar con algo que dejamos la semana pasada sobre andar por fe. Está mi hijo Samuel de regreso acá con nosotros después de algunas semanas y quiero que lo saludes y vamos a compartir juntos esta palabra. Sí, bueno, un saludo a todos los que están conectados desde ya, un abrazo fuerte y feliz de poder compartir hoy día nuevamente de esta serie de la gracia para la vida diaria y es tremendo lo que se nos viene hoy, lo que el Señor nos quiere compartir, así que sabemos que va a ser de mucha bendición. Yo voy a estar leyendo ahí sus saludos, por ejemplo veo ya algunos conectados, a Joaquín, a Bastián Escobar, a José Cereceda, a Gloria Albornoz, un abrazo fuerte también, a Yerti Bravo, y así se van conectando mucha gente, así que les invitamos a compartir también el link y cualquier cosita aquí vamos a estar leyendo todo. Amén. Gracia para la vida diaria tiene que ver con aplicar gracia diariamente, convivir de acuerdo a lo que Dios ha impartido en nosotros, que es Cristo mismo. Amén. Y que esta vida, esta gracia que es el Señor mismo viviendo en nosotros, nos hace caminar de una manera tal que podamos disfrutar a Cristo en todas circunstancias. Amén. Los días de hoy, cuando todo amenaza la fe, lo que el Señor nos promete, dice en su palabra, que estará con nosotros siempre. Claro. Y que su gracia es suficiente. Bástate mi gracia. O sea, nada supera el poder de la gracia para vivir Amén. en dificultades, en crisis, en victoria constante. Andamos siempre en triunfo, dice Corintios. Así que vamos a vivir con esta gracia, vamos a vivir consciente de que el Señor en nosotros es todo suficiente. Amén. La semana pasada arrancamos de un pasaje en 2 Corintios capítulo 5. Quiero que lo leas, Sami. Sí, vamos a leer. Entonces, 2 Corintios 5, 6 en adelante dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. El verso 7, importante ahí, porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Amén. Amén. Yo les conversaba que 2 Corintios en especial es una carta donde Pablo abre su corazón y expresa los sufrimientos que tiene a causa de este ministerio, cosas que no podríamos soportar si él no tuviera una perspectiva. Siempre me he preguntado, quizás se lo pregunte personalmente cuando lleguemos a la gloria, ¿qué te hizo, Pablo, perseverar en medio de tanta dificultad, de tanta oposición? Él enumera acá en 2 Corintios que estuvo en azotes, en naufragios, en hambres, en peligros, encarcelado y aún así cantando, sometido a pruebas y dificultades que para muchos serían suficientes para terminar nuestra carrera, para eliminar. Yo creo que la manera en que soportamos las pruebas habla mucho de nuestros fundamentos. La prueba no te cambia, la prueba expresa lo que hay siempre en tu corazón y los fundamentos donde está tu fe. Y Pablo parece ser de otro material, parece que estuviera en una realidad totalmente distinta a la nuestra. Y lo descubrimos la semana pasada. Creo que fuimos bendecidos mucho porque el plano, la realidad donde se movía Pablo era tan diferente a la que nosotros nos movemos. Por ejemplo, dice 2 Corintios capítulo 4, verso 16: por tanto, no desmayamos. Aquí viene una clave de por qué podemos perseverar en medio de las pruebas. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amén.
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria, no mirando, esto es andar por fe y no por vista, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿No te parece raro? Este es como un ámbito. ¿Cómo no vamos a ver las cosas que se ven? Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Esta es la perspectiva triunfante de andar por fe y no por vista, confiados en que el Señor está en nosotros y que la realidad, lo que Él dice sobre cada situación, es lo que nos conduce y no lo que dicen nuestros ojos. Entonces tenemos definitivamente dos alternativas, dos caminos en esta vida. O andamos por vista, a lo cual Pablo le dice que nos desmayamos. Esa gente que anda por vista va a andar desmayando, va a andar flaqueando, va a andar en debilidad. Y los que andan por fe, dice, irán de gloria en gloria, serán fortalecidos interiormente. Descubrimos esto porque Pablo parece que anduviera en un plano distinto. Y este versículo, que acabas de leer tú, que habla de esa realidad, necesita ser traducido. Necesita ser traducido, porque es muy importante lo que dice. Es lo que dice. De nuevo voy a leer el versículo y te voy a dar a ti, porque tú expusiste algo muy importante este domingo sobre cómo caminar por fe y cómo caminar por vista. Este domingo Sammy predicó, fue una bendición enorme. Fuimos muy edificados como iglesia y él dio unas claves muy extraordinarias sobre caminar por fe y no por vista. Pero es necesario poner este fundamento para que sepamos en qué plano caminamos. Dice 2 Corintios 5, 6 en adelante, así que vivimos confiados siempre. ¿Cómo vivir confiados siempre? Siempre. Yo creo que la palabra siempre es siempre. En griego, en hebreo, en latín, en español, siempre. No hay un solo momento en que no tengamos confianza. Sabiendo, y esto debe ser revelado, este saber no es una sabiduría natural, sino espiritual. Sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Eso hay que aclararlo. Porque si estuviéramos ausentes del Señor, en algún momento de nuestra vida estaríamos muertos. La palabra presente y ausente en estos versículos son necesarios aclararlos. ¿Por qué? Porque está mal traducido. No es que yo sea un experto, pero es necesario aclararlo. Porque la palabra presentes significa estar en un país o en una tierra, en un ámbito en particular. Y la palabra ausente significa estar en una tierra extraña, estar de viaje, haber dejado una patria, salir de un país y llegar a otro. Estos versículos deberían traducirse de esta manera. Así que siempre estamos confiados, sabiendo que mientras estamos en la tierra de nuestro cuerpo natural, estamos en una tierra extraña, en un país ajeno, como los que están fuera del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que en realidad nuestro cuerpo es una limitante, es una cárcel. Estamos bajo los barrotes de los 5 sentidos. Pero yo no soy un ciudadano de esta tierra. Yo vivo en un plano y en una realidad completamente diferente. Tengo otro país, tengo otra ciudadanía. Soy un emigrante en este país porque mi verdadera realidad es estar en Cristo. Amén. Así que eso sostiene a Pablo, saber que él puede confiar en toda circunstancia porque lo que ven sus ojos naturales no es la realidad, sino lo que plantea el reino de Dios. Jesús dijo, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Ustedes ven las cosas de este mundo, yo no veo las cosas de este mundo, no soy de este mundo. Ustedes están abajo sujetos a las cosas de este mundo, pero yo sé dónde estoy en el seno del Padre, donde todas las cosas están suplidas. ¿Sí o no, Sammy? Aquí es donde tú tienes que poner unos fundamentos bien más importantes. Que nada tomarme de lo que tú estabas hablando, que es real. Para nosotros los hijos de Dios, para los hombres y mujeres espirituales, nuestro escenario, nuestro ámbito, nuestra perspectiva de todo es en Cristo, no en crisis. Siempre se escucha y hemos oído anteriormente que nosotros no estamos en crisis, sino que en Cristo. Cuando nosotros estamos verdaderamente en esa posición en Cristo,
La verdad que todo, nuestra perspectiva es diferente. De hecho, la palabra dice que nosotros fuimos sentados en lugares celestiales con Cristo. Y es eso de que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, habla de que no estamos en un plano natural o en este plano terrenal con una mente limitada, sino que estamos por sobre todas esas situaciones. Bueno, ustedes saben, o me imagino, que cuando estamos en la tierra, o sea, en el plano terrenal, en un avión, ¿no es cierto?, que no ha despegado todavía, obviamente nuestra mente sigue siendo limitada. Pero cuando despega y está en las alturas, podemos ver desde otras perspectivas, podemos ver cada detalle, un escenario muy diferente. Ahora, en Cristo es algo similar. Si tenemos una mente terrenal, si nos ponemos en un escenario desde la perspectiva natural y vemos y analizamos todo desde ese pensamiento, todo va a ser limitado, todo va a ser un problema, todo va a tener un choque, un límite y una restricción. Pero cuando estamos en Cristo, cuando nuestra mente está en Él, cuando tenemos la mente de Cristo y sabiendo que nosotros estamos en Él, sentados en lugares celestiales, que no somos de este mundo y que por lo tanto también tenemos, estamos por sobre las crisis de este mundo, tenemos otras perspectivas y otro escenario. Podemos comprender perfectamente la voluntad de Dios y todo eso. Así que andar por fe, como tú decías muy bien recientemente, es algo que es natural para un hijo de Dios. Es un escenario, es un ámbito, es una realidad para cada uno de nosotros. Amén. Así que nosotros como hijos de Dios, como hombres espirituales, tenemos la mente de Cristo para ver las cosas según su perspectiva, según su enfoque, según su visión de cada una de las cosas. Así que es hermoso eso también, entender que nosotros podamos no guiarnos por las cosas circunstanciales de este mundo, sino que entender por fe, inexplicablemente, sino por fe, que Dios está al control de todo y que tiene un escenario perfecto para nosotros. Que sí. Esto es lo tremendo, que es muy débil la persona que anda por vista. Por eso Pablo dice, no desmayamos, porque no andamos por vista, sino por fe. Porque no leemos las situaciones como algo natural, sino espiritual. Por eso entiendo a Pablo alabar a Dios, glorificar a Dios y llegar a decir, gloria a Dios por mis debilidades, porque Dios se hace fuerte en mi debilidad. Tenemos dos ámbitos entonces por los cuales debemos andar, o por vista o por fe. Y andar por vista es siempre limitado, siempre. Hubo un tiempo en que Dios se relacionó con el hombre a través de los sentidos naturales. Hubo un tiempo en que se le podía preguntar a Dios a través del Urim y el Tumim, que eran dos tipos de guías. Hubo un tiempo en que la nube de gloria los guió por el desierto y aún así ellos no entraron a la tierra porque su corazón todavía no había sido transformado. Hubo un tiempo en que los discípulos vieron al Cristo de los 33 años, pero cuando murió volvieron a lo suyo, cada uno desesperado, desanimado, porque ellos andaban por vista. Jesús tuvo que regresar, les decía el jueves pasado, para entrenarlos en un nuevo nivel de camino, el camino de la fe. Entonces Él llegó, dice Hechos capítulo 40, y apareció por 40 días, estuvo con los discípulos entrenándolos para la nueva manera en que iba a tener comunión con ellos, por fe. Para que no fuera traumático. Mira la misericordia de Dios. Es que ellos se acostumbraron al Cristo de los 33 años. Para que no fuera traumático, Él regresó para hacerlos ver que desde ese momento iban a andar por fe. Qué tremendo. Y no por vista. Algo ilimitado, algo que no se limita por ciertas cosas, barreras que podemos ver en lo natural. Qué hermoso eso, saber que Cristo hoy en día no se va a limitar por cosas específicas, sino que tenemos un Cristo eterno. Claro que sí. Un Cristo que es espiritual, por lo tanto trasciende a todas esas cosas terrenales. Pedro dice que podemos llegar a amar al Señor. ¿A quién amáis? Sin haberle visto, dice Pedro. O sea, nosotros amamos a un Cristo invisible. Amamos a un Cristo que no se puede ver.
ni palpar ni tocar, pero sí lo podemos percibir como una realidad y como un disfrute pleno en nuestro interior. No sé si alguno de ustedes ha visto al Señor, pero Pablo dice, en ningún caso yo puedo jactarme de haber visto al Señor porque ya no lo conozco con mis 5 sentidos. Ahora lo conozco en mi espíritu. Se me reveló el Cristo resucitado, vivo y que está dentro de mí. Qué glorioso es esto, porque cuando dice Gálatas que al Padre le plació revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase, es decir, esa es la más grande experiencia que cada uno de nosotros podemos tener en esta vida, en este camino, que Cristo se nos revele interiormente. ¿De qué nos sirve un Cristo afuera? Tenemos que tener revelación de un Cristo que está dentro de nosotros reinando. Entonces andar por fe y no por vista es una vida capaz de entender las realidades que nos rodean en el Señor. Estamos en Cristo y podemos llegar a caminar por Él. Y esto es una amenaza al alma, por eso a veces algunos decaen, entiendo. Algunos decaen porque el alma quiere ver, el alma quiere tocar, el alma quiere escuchar, el alma quiere tener experiencias sensoriales, pero andamos por fe y eso es una verdadera amenaza al alma que necesita ser alimentado por los 5 sentidos. Sin embargo, Pablo dice, el autor de Hebreos, que no se sabe muy bien, dice, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, convicción de lo que no se ve. Hay una traducción que puede decir, es la sustancia, es la realidad. La fe es para el espíritu lo que los ojos es para lo material. La fe nos dice que hay realidades tan claras como las que pueden ver nuestros ojos. Podemos gozarnos anticipadamente de cosas que todavía no están en nosotros. Podemos llegar a celebrar una victoria antes que ocurra. Porque hay un salmo precioso, el Salmo 139, que dice, tus ojos vieron mi embrión, todavía no se había dado a luz y ya Dios estaba mirando. Es decir, hay cosas invisibles y esa es una facultad que nos da el Espíritu. Hay cosas que todavía no se manifiestan y que ya podemos gozarnos. Así que dime si no es una amenaza andar por fe para el alma. Claramente es totalmente contrario una cosa con la otra. O sea, andar por fe es tener esta perspectiva de Dios, tener la mente de Dios, ver lo que Él ve, hablar lo que Él ha dicho y convencernos de finalmente de que todo ya fue hecho por medio de Cristo, que en esta realidad espiritual todas las cosas fueron hechas. De hecho, ya nosotros no vivimos conforme a promesas o cosas que tienen que ocurrir, sino a cosas concretas, realidades en Cristo, y que por fe nosotros tenemos que verlas, obrar y manifestar en nuestra vida. Una obra consumada, terminada. Así es, ya fue completo, fue consumado. En todo ámbito, la fe es una herramienta poderosa. Es una palabra muy pequeña, pero que tiene una profundidad tremenda y que para los hijos de Dios es algo fundamental. Así que hermoso saber que vivimos y andamos por fe. Claro. Y para la gente que es quizás más racional es como algo loco, es como algo... es una locura, ¿no? Como algo chuta que... no sé... que menso, que no sé yo, qué sé yo, pero la verdad es que para nosotros, los hijos de Dios, andamos conforme a esa realidad espiritual, viendo, creyendo, hablando lo que Dios ha dicho al respecto de ciertas situaciones. Amén. Andar así por que fe es una realidad para nosotros. Así es. Y como te digo, el alma necesita evidencias, pero nuestro espíritu ya las tiene. Exacto. Antes que la mente comprenda, nuestro espíritu ya sabe, que sabe que ya en Dios está todo completo. Amén. A Jesús le dijeron un día, te demandamos señales, tú eres el Hijo de Dios, te pedimos que nos muestres. Jesús les dijo, esta generación demanda una señal, pero la única señal que les será dada es la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Que él estuvo 3 días en un pez y se levantó de ese pez y salió victorioso del vientre del pez. Es decir, la única señal más clara para que nuestra fe esté fundada
fuertemente en la señal de la resurrección. Jesús estuvo 3 días en lo profundo de la tierra y resucitó. Estamos tan confirmados y fortalecidos porque esa vida ahora está dentro de nosotros para levantarnos cuantas veces sea necesario. Así que los hijos de Dios estamos llamados a caminar por fe. Amén. Es una dimensión que para nosotros es real. Es un plano donde nosotros nos movemos. Así es. Estamos en el mundo, pero en realidad estamos en Cristo, Cristo, donde todas las cosas están hechas. Amén. Amén. Así que yo quiero que tú nos puedas decir, porque este domingo dijiste algo extraordinario sobre cómo los discípulos reaccionaron a una tormenta, Claro. y cómo vivieron una realidad completamente diferente a la que Cristo. Alguien está equivocado ahí, porque en Marcos dice que Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Y después de eso el Señor se quedó dormido en la barca, y en medio del lago Se levantó esa tormenta. es raro una tormenta en un lago. Bueno, pero Dios así lo hizo para Lo también preparó ver todo. cómo, claro, ver cómo reaccionaban. Imagínate, también me llama la atención que los discípulos venían de una, no sé, unas sillerías de milagros que Jesús hacía en medio de situaciones bien complejas. Jesús se movía por fe, actuaba por fe y desataba un montón de milagros. Y para los discípulos eso era algo cotidiano. Ajá. Y en el momento preciso de esa tormenta, imagínate que ellos, en vez de andar por fe y reaccionar en base a la palabra de Dios y estar y tomar bajo control el asunto, ellos comenzaron a verlo todo con su vista natural. O sea, empezaron a tener miedo, temor, quizás probaron ciertas técnicas conforme a lo natural porque ellos eran pescadores, se movían en ese contexto, Ajá. pero finalmente lo que necesitaban era la voz con autoridad del Señor, ¿no es cierto?, que enmudeció toda la tormenta. Entonces ahí vemos un escenario bien claro y un contraste entre Jesús, que estaba dormido, sabía que iban a llegar al otro lado del lago a pesar de que se levantara una tormenta, a pesar de que quizás ocurriera algo en el camino, en el trayecto. Él tenía la convicción de que iban a llegar al otro lado. En cambio, los discípulos empezaron ahí a dudar, a desesperarse, a entrar, a ver todo desde un enfoque natural. Y bueno, tuvieron miedo. Y no es solamente en esa ocasión, también podemos ver cuando el discípulo que iba caminando por las aguas, ¿no es cierto?, iba tan bien mirando a Jesús, caminando, probó esa perspectiva sobrenatural de fe, pero hasta que finalmente vio lo natural y se hundió, se estaba ahogando casi. Entonces, nosotros debemos tener esta mente espiritual en medio de todo escenario, ver con los ojos de Dios toda circunstancia que podamos estar viviendo. De hecho, en Hebreos también menciona que esta carrera de la fe también la vamos a terminar a medida que miramos a Jesús, ¿no es cierto?, que es el consumador, es el autor y consumador de la fe. Entonces, mirando a Él, mirando a Jesucristo, mirando desde su perspectiva, es como nosotros también vamos a llegar a completar esa carrera de la fe. Bueno, o sea, es tremendo. Alguien está equivocado en esa tormenta. O Jesús durmiendo o los discípulos temerosos, con miedo y espantados. O sea, alguien allí está en contradicción total a la realidad. Por supuesto que Jesús andaba por fe. Él dijo, pasemos al otro lado, y él no dormía sobre la barca, él dormía sobre la palabra que dijo. Sí. Así funciona la fe. Creo que hay una progresión, hay unos pasos para quienes nos estén escuchando que son importantes, porque la fe no opera sobre la nada. Exacto. Lo primero que tiene que pasar para andar por fe Es es tener una palabra, Sí. oír. Lo primero que debe haber para caminar por fe es oír. Aquí tiene un versículo. Sí. Romanos 10:14, primero dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Luego en el 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Acá tienes una primera fase para andar por fe. Así es. Tener una palabra.
La Aquí palabra hay qué fundamental. maravilla, porque se va a creer, dice acá, después de que alguien predique. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y luego pega la firma allí tremenda que dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A lo mejor la traducción no te deja claro, pero hay una palabra que dice: la fe viene por el oír, y el oír a Dios a través de la palabra. Amén. Si ustedes escuchan a Sepúlveda Samuel y Sepúlveda Cristian, no va a pasar nada. Ahora va a pasar algo cuando tú escuches a Dios a través de la palabra. La palabra rema, la palabra específica, la palabra que es Cristo. No solo oír las Escrituras, sino oír a Dios en las Escrituras. Wow. Las Escrituras dan testimonio de mí. Amén. Yo decía la otra vez, y me parece que algunos no lo entendieron, que no hay ninguna garantía de que tú tengas la Biblia y que te produzca fe por sí sola. Necesitas ver a Cristo. Por eso 2 de Pedro dice: hacen muy bien en tener la palabra profética más segura, pero luego de eso necesita que esa palabra llegue a iluminar, a alumbrar vuestro interior como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Así que no solamente declarar prosperidad, declarar que me va a ir bien. Hasta el mundo hoy día está usando decláralo, decláralo. Y de no hecho, funciona. Creer es muy distinto a tener fe o a la fe. Exacto. Creer es algo súper natural y nacido en nuestra terrenal, mente. nacido, claro, en nuestro yo. El creer algo es algo que por lo general toda la gente cree en algo. Cree en un santo, cree en un amuleto, cree en algo específico. Pero la fe, como tú dices, viene de Dios, nace de Dios, y eso es lo tremendo. Porque todo esto se sustenta en su palabra, no Exacto. en nuestra palabra, no en nuestra creencia, sino en lo que Dios ha dicho con respecto a un escenario. Entonces, oír a Dios es la palabra, oír una palabra específica, un rema, muy oportuno. Yo quiero que ese rema te pueda sostener, porque no puedes declarar algo que no se te ha revelado. Serán solo palabras, pero una verdadera declaración comienza con una impartición de fe a través de la palabra. Tú sabes que tú no puedes fabricar fe. No te atormente, pastor, siento que no tengo fe. Bueno, la fe viene. ¿De dónde? De la misma impartición de la palabra. Dios a través de la palabra. La fe no es algo separado de Dios mismo, es Dios impartido a ti como fe. Y esa palabra traerá lo necesario. No es una fe ciega. La palabra fe, de hecho, significa ser persuadido. Lo decía en Hebreos capítulo 11. La fe es la certeza, la sustancia, la realidad de lo que se espera. La convicción, esa palabra convicción significa evidencias irrefutables. Como alguien que acumula evidencias para culpar a alguien. Bueno, las evidencias son tales en nuestro espíritu que no podemos llegar a negarlas. Están allí y estamos convencidos de que esa es una realidad que se cumple. Entonces es necesario no solamente la palabra escrita, sino la palabra revelada. Como dijo el Señor en Juan: ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. La palabra tiene que hablarnos la voz de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora, la segunda fase, después de tener la palabra que nos imparte fe, es ver. Amén. Y aquí andamos por fe y no por vista. Ver. ¿Cómo se puede ver? ¿No es lo que dice aquí un pasaje extraordinario de Apocalipsis? Capítulo 1, versos 10 al 12. ¿Lo quieres leer tú? Amén. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Las 7 iglesias. Pero mira la experiencia. Dice que oyó una gran voz que estaba detrás de él.
Para Juan no era todavía suficiente oír la voz, tenía que volverse a ver. Esto significa que él no buscó solamente oír la voz, sino ver a quien nos hablaba. Wow. Y vuelto, dice, me volví, dice, para ver la voz que hablaba conmigo, para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Wow. Esto es muy importante, poder volvernos para ver, Verlo, no conformarnos con la palabra hasta ver al Dios de la palabra, al Cristo. Él vio muchas cosas, pero él buscó hasta ver a Cristo, vio los candeleros, vio todo lo que estaba allí, pero vio a Cristo sobre todas esas cosas, aquel que hablaba. Esto es muy importante, porque necesitamos ver para sostenernos finalmente en toda circunstancia de ese Cristo. Amén. Solamente cuando oímos estamos en un nivel en que necesitamos seguir conociendo y ver las cosas espirituales. Hay alguien que recibió una palabra, se llama Simeón. ¿Sabe lo que significa Simeón? Oír. No es un lindo nombre, pero en Lucas capítulo 2, mira lo que dice. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ese Espíritu le dijo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Él tenía la palabra, pero quería ver. Él tenía la palabra que no iba a morir hasta que viese al ungido del Señor. Ahora necesitaba verlo, experimentarlo, que la realidad de la palabra se hiciera en él esa realidad. Y un día, José y María llegaron con un pequeño niño de 8 días de nacido al templo. Y por fin, dice la Biblia, que Simeón lo tomó en sus brazos, dice el verso 28, lo tomó en sus brazos, bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Y esto es maravilloso, porque una vez que tenemos una palabra, como Simeón, que la esperó por mucho tiempo, lo tuvo en sus brazos. Y esto es la realidad. Lo vio. La realidad de la palabra. Necesitamos avanzar hasta que la palabra sea una realidad en nosotros. Esto es maravilloso porque necesitamos caminar por fe. La primera pregunta que hacíamos al inicio de este estudio, y espero que todos los amigos que estén ahí puedan recibirla con claridad, ese es nuestro anhelo, que esto sea práctico y vivo. Necesitamos tener una palabra, necesitamos verla claramente como una realidad y necesitamos tener ese conocimiento, no acá en la mente, sino revelado en nuestro espíritu. Caminar con la certeza de que el Señor está en control de todas las cosas. Te decía que para mí Pablo es un personaje maravilloso. ¿Cómo lo hacía él para, después de tanto ataque, después de tanta tribulación y oposición, levantarse y caminar todavía sostenido del Señor? Yo leí un pasaje, quiero leerlo, no sé si podemos terminar con esto. Leamos nomás. Tenemos 10 minutitos. Pero aquí bueno. Yo encontré algo extraordinario. Amén. ¿Quieres leerlo tú o lo leo yo? Dale nomás. Ya, Hechos. Vean por favor cómo Pablo podía ponerse en pie después de tanta oposición. Incluso en este pasaje fue apedreado. No es un apedreamiento espiritual, no, habían piedras de verdad duras. Algunos lo dieron hasta como muerto. Pero ¿qué hizo que él se levantara? Mira lo que dice Hechos capítulo 14. Esto es vivir por fe. Esto es vivir con lo que Dios dice sobre nosotros. Hechos 14, 19 en adelante. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía.
fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decía. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia y cuando terminaron de predicar la palabra en Pergue, bajaron a Atalía. Amén. Esto es tremendo porque el pasaje encontramos 4 niveles que nos hacen ver cómo Pablo reaccionaba ante la prueba. Se puede saber mucho de cómo alguien está firme en la fe a cómo reacciona a la prueba. Dice Exacto. Pedro que nuestra fe será probada como fuego. por fuego, porque nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Así es. Así que si hay algo valioso en ti, no solo el dinero que tienes en la billetera, ni la casa, ni el auto, es la fe. La fe. La fe es la moneda de cambio en el reino. La fe hace que Dios actúe y opere a tu favor. Qué tremendo. Y esto es lo que tienes que ver y tener. Esto es lo que sabía Pablo sobre cómo reaccionar ante la prueba. Lo primero es saber quiénes somos en Cristo. Amén. Fíjate lo que dice el verso 19, lo leíamos recién. Vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Es decir, habían personas persiguiendo el ministerio de Pablo. Este es parte de un verso donde Pablo estaba teniendo mucho éxito con su ministerio. Muchos se estaban convirtiendo, pero aquí estos judíos persiguieron a Pablo. La palabra vinieron a Pablo significa estar encima, soplarle la nuca, al oído. Había una oposición muy fuerte y Pablo y Bernabé pasaron de ser hombres ungidos, prácticamente dioses para la gente, a ser gente insoportable y ser gente odiosa. ¿Cómo puede alguien persuadir a los demás sobre la imagen de una persona? ¿Qué pasa contigo cuando eres muy querido, muy amado y en un lapso de unas pocas horas la gente cambia de percepción sobre ti y pasas de ser un Dios a ser un odioso? Y ahora están siendo apedreados. Esto es lo primero que debes saber. Amén. No es lo importante que la gente crea de ti. La gente cambiará de opinión. Más de alguno va a persuadir al resto de que tú no eres tan santo, de que no eres digno, de que no eres un hijo. Las voces siempre andarán alrededor de ti. Muchos polulan con estos comentarios. Siempre dice el apóstol Lucas, desde que naciste alguien opinó de ti, y cuando se mueran, cuando te vean en el ataúd van a seguir hablando, aunque por fuera dicen, por dentro dicen que feo, ¿no? Que horrible. La gente tiene opiniones diversas de ti. Alguien dijo que el camino al éxito tiene muchos pasos, pero el camino al fracaso es uno solo. Estar pendiente de lo que la gente dice de ti y querer dejar conforme al resto. Así que número 1 para andar por fe es andar convencido de lo que Dios dice de ti y no de lo que la gente cree de ti. Aquí la gente persuadió al resto de que no eran tan valiosos Pablo y Bernabé y pasaron de ser admirados a ser apedreados. ¿Qué te parece? De un paraguaso. En un día eres lo máximo, al otro día eres lo peor. Mi querido hermano, amigo, la estrategia del enemigo es desgastar tu identidad, desgastar tu reputación. Lo peor que puedes hacer es creer lo que el enemigo dice de ti. Amén. Debilitar tu identidad como hijo de Dios. Ahora, qué curioso que el único que apedrearon acá, según el pasaje, fue a Pablo. A Bernabé parece que salió intacto. ¿Dónde estaba Bernabé? Parece que corrió de la multitud. Esto es lo tremendo. Hay gente que participa contigo hasta que la cosa se pone difícil y también huyen. A Pablo, le llegaron todas las pedradas. Y la gente dice que pensó que estaba como muerto. Esto que también la gente piensa de ti. Tiene que cambiar definitivamente tu manera de pensar sobre lo que la gente opina. Cuando vieron a Pablo, tirado allí, ensangrentado, con las cejas rajadas por las piedras, magullado,
Algunos vieron y dijeron, está muerto. Esto es lo que la gente puede pensar sobre ti. No es importante lo que la gente piensa, tu situación, y esto te lo quiero profetizar de parte del Señor, lo que la gente diga de ti, dándote como muerto, de que no vas a poder levantarte de esa situación. Dios está pensando levantarte de nuevo. Te levantarás de eso. Amén. Te levantarás victorioso. Vas a salir victorioso de esa deuda. Vas a salir sobrenaturalmente de cosas que no podías hacer con tus fuerzas naturales. Así es. Pablo se levantó. También te vas a levantar tú. Amén. Ante la realidad de lo que la gente piensa. Primero dijeron que estaba como muerto. Después dijeron que era un tipo odioso y sin Dios. Nada de eso Dios lo respaldó, sino lo que dice su palabra. Dice además el verso 19, algunos minutos para terminar, vamos a orar de acuerdo a esta palabra. Entonces llegaron a Antioquía, Iconio, unos judíos hicieron cambiar de parecer a la multitud, pero cuando los rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo no me da la suma esto? Después de ser apedreado, entró de nuevo. Y al día siguiente partió a Derbe en compañía de Bernabé. Y luego dice, te quiero adelantar algunas cosas que no están acá, y después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Amén. Y diciéndoles que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Este es un principio. No se quedaron inertes. Wow. Hay un propósito. ¿Cómo puede ser un hombre apedreado recién Que los hizo avanzar a pesar de todo eso? Claro. ¿Qué los hizo avanzar? Bueno, La vivir palabra. en el plano de la fe, vivir en el plano Amén. en que Dios tiene la palabra y no Sí. la gente. Los dieron como muertos, los dieron como debilitados, y Dios dice, yo te levantaré. Y lo Amén. tremendo de esto es que Pablo dice, ¿saben qué? Necesitan ser fuertes, permanecer firmes en la fe, porque es por medio de muchas tribulaciones que entraremos al reino. Así es. Este es nuestro propósito. No solo llorar nuestras penas, sino fortalecer a otros. Amén. Pablo tenía autoridad para decir, mírenme, yo me levanté después de ser apedreado y sigo caminando y sigo firme. La gente necesita oír a personas de fe, a personas que se pueden levantar a pesar de las muchas tribulaciones. Este es el espíritu del discipulado. Necesitamos levantar a otros, gente de fe, gente firme, gente estable. Llega a cansar un poco, ¿no? Que las personas caigan con problemas mucho menores. Pablo le decía abiertamente, ¿saben qué? Para entrar en el reino vamos a tener que padecer por muchas persecuciones, muchas tribulaciones. Es así nuestro camino, mis queridos. No es un paseo junto al mar, vamos a tener amenazas constantes, vamos a vivir situaciones límites, van a haber diagnósticos contrarios, van a haber situaciones económicas difíciles. Esto es lo que te dice el Señor, lo dice a través de Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos. Amén. Y exhortándoles a que permanecieran en la fe, Así es. porque es por medio de muchas tribulaciones que vamos a entrar en el reino. Amén. Así que, mis queridos hermanos, terminamos orando, y yo con esta palabra encomendándotela a ti, sé firme en tu fe, camina confiado en lo que Dios ha dicho y no en lo Amén. que dicen tus sentidos naturales. No sé si hay algo, saludos. Sí, hay y gente vamos a orar. conectada. Bueno, está María de Los Ángeles que dice amén, solo importa lo que Dios dice de mí. Amén. Está Josecita Contreras, Erika Alit Fuentes, Denise Burgos también conectada, Claudia Aguilar desde Osorno, la pastora Lili también, Yerti, Nadia Delgadillo desde Viña del Mar. La Milla Levi también está conectada, el pastor Luis Molina, muchos. Bere Matus, Amén, Eduardo Padilla también, Pato Ishman, qué buena Pato, qué gozoso. un abrazo.
Lorraine Schulz. Y bueno, Joaquito Salvo también siempre ahí comentando. Daniel Alcorta, desde Viña también. Francisca Rodríguez, también conectada. Y así muchos otros. Qué bueno que esta palabra haya llegado a su espíritu justo a tiempo y hermoso. Está Renato Aguilera también conectado. Renato está de cumpleaños, me parece. Está de cumpleaños. Un abrazo, Renato. Te amamos mucho a ti y a tu familia, así Amén. que un abrazo fuerte. Ahí está justo nuestra hermana Mónica Salas, la mamá de Renato. Un abrazo también. Flor Osorio, saludos. Manda Tatiana Saludos, Fernández. Y así muchos otros. Así que qué hermoso. Qué hermoso oramos de acuerdo a esta compartir. palabra, ¿te parece? Porque lo último que dijimos entonces que es necesario. Dice acá Pablo que seamos fuertes en la fe y que no decaigamos, sino que nos mantengamos firmes. Y si este programa ha servido para fortalecer, como dice acá, y perseverar en la fe, y decirte que no es importante lo que las multitudes dicen, si te dan como muerto tú te vas a levantar. Si algunos esperan que tú fracases en la vida, Dios ha diseñado tu éxito, tu bendición se va a hacer notoria. Así es. ¿Oramos? Así es. Padre, gracias. Gracias, Es Señor. una oportunidad de oro la que nos das hoy día. Hemos cruzado el mediodía, estamos en la tarde de este día martes y queremos orar por nuestros hermanos. Amén. Hemos visto que Sí, Señor. el apóstol Pablo tenía una realidad tan diferente a lo que los ojos naturales y sus sentidos naturales podían percibir, Amén. porque andaba por fe y no por vista, porque, Señor, no flaqueamos, no nos debilitamos considerando las cosas que se ven, sino las que no se ven, Así es, las Señor, realidades gracias. eternas que tú has establecido Tu en la mente en palabra. nosotros, tu Y la mente. fe nos ha sido impartida visión. a través del oír, y el oír a Dios a través de la palabra. Te Amén. creemos, hemos decidido confiar en lo que tú Así es, dices Señor. y no en lo que dicen nuestros sentidos naturales. Amén. Aunque nuestra alma anhela señales, anhela lo visible, anhela lo palpable, nosotros hemos caminado un camino de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Señor, Gracias, declaramos estas Padre. últimas palabras como ora Pablo acá en Hechos. Oramos para que la fe de nuestros discípulos, para que la fe de nuestros hermanos sea confirmada y sean fortalecidos y sean animados a perseverar y que sepan también que van a pasar muchas tribulaciones, pero finalmente el reino de Dios va a ser manifestado. Así es. Si hay alguien ahora mismo mirando cómo sus deudas se acrecentan, si hay alguien ahora mismo mirando un diagnóstico tan duro, contrario, Señor, declaramos que no importa la opinión del resto, Sí, lo que Señor, tú has dicho tú es una has verdad dicho, para nosotros. tú has declarado Tú eres tu Dios, palabra, eres tú veraz, has dicho otra no eres cosa, hombre no para será que bien. mienta, ni hijo de Señor, hombre para que se la arrepienta. enfermedad, Enséñanos todo a animar a fue otros en la fe, cancelado, sobre todo en este todo, tiempo. hermano. Enséñanos a creerte por sobre Amén. todo espíritu Señor. inmundo que quiera persuadirnos que no valemos, que no somos nada. Señor, lo más importante es que tú has declarado que somos tus hijos, que somos más que vencedores, que nos llevas siempre en triunfo, que estamos en Cristo y no en crisis, y que vivimos confiando en tu palabra. Te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Tremendo tiempo hemos vivido hoy día en esta serie de la gracia para la vida diaria. Andamos por fe, no por vista, hermanos, amada iglesia, así que esta es nuestra realidad. Nuestro plano es andar por fe, según la mente de Dios, viendo lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. Así que le mandamos un saludo cariñoso, un abrazo fuerte a cada uno de los que están ahí. Sí, y bueno, esto queda grabado, esta palabra, así que eso es lo bueno, podemos escuchar nuevamente. Y bueno, un saludo a todos los que ya están ahí
conectado, y para despedirnos a nuestra hermana María Teresa Silva, obviamente que siempre está conectada ahí con tío Mario, un abrazo fuerte. Y bueno, a muchos otros que están, nuestra hermana Marisol Lorca, pastora Dani también. Así que qué bueno poder conectarnos, y nos vemos este jueves a las 12:15 nuevamente en la transmisión. Yo me voy a parar para desconectar. Bueno, yo entonces aprovecho a despedirme. Un abrazo, les amamos. Ustedes saben que esto es parte de una serie, pueden ver desde el primer capítulo en adelante, y vamos a continuar este jueves con más de cómo andar por gracia. Amén. Bendecidos.